Y vamos a comenzar de inmediato, ¿no? A hacer el sharing con ustedes de esta, de esta actividad, ¿no? Eh, el tema es Arístides Calvani, apóstol de la democracia y de la caridad pública. Solo el pueblo salva al pueblo. Eso es alguna de las frases, digamos, más impactantes de su vida, ¿no? Es un verdadero honor, estimados amigos, y con profunda gratitud he aceptado la amable invitación a participar en este tercer Congreso de Demócratas Cristianos y de Política. Agradezco altamente la oportunidad de contribuir a este importante espacio de reflexión y debate, el cual es crucial en el contexto actual para reafirmar los principios del humanismo cristiano y su aplicación práctica en la esfera pública. Valoro enormemente el esfuerzo del Instituto Tomás Moro, en la persona de su director Luis Fernando, por convocar a este tipo de encuentros y para analizar la coherencia entre fe y acción política. Será un privilegio compartir ideas y escuchar las perspectivas de los demás participantes en un evento de tan alta trascendencia. Arístides Calvani Silva fue un político, diplomático y pensador venezolano cuyo legado se cimentó en la integración indisoluble entre fe cristiana y acción pública. Su vida es un ejemplo de cómo los principios del humanismo cristiano, la doctrina social de la Iglesia y la ética pueden y deben informar el ejercicio de la política. La pasión por el conocimiento jurídico, teológico, moral y filosófico social, así como su ferviente compromiso de vida para con los postulados del humanismo cristiano, marcaron la vida y obra como uno de los más ilustres venezolanos del siglo XX. Arístides Calvani fue un ciudadano ejemplar, académico, político, un diplomático cuyo ejemplo de santidad en la vida pública ha motivado la apertura de su proceso de beatificación, en el que, para alegría de la Iglesia venezolana y orgullo del laicado, ya ha alcanzado conjuntamente con su esposa Adelita el carácter de siervo de Dios, siendo el primer matrimonio que se propone a la santidad en Sudamérica. Hoy tengo el privilegio de compartir la vida de un hombre que conocí personalmente, y de hecho soy muy amigo de su hijo Pedro Pablo, y que me marcó profundamente, pues un venezolano universal, fue un católico fiel, su vida fue un modelo de santidad en el servicio público. Calvani no era solo un político, un canciller o un diplomático brillante, era un esposo, un padre, un académico y sobre todo un alma profundamente enamorada de Dios y del prójimo. El hogar como su primera célula política. Arístides Calvani y su esposa Adelarrina Abo Fontana formaron un hogar cristiano que fue un verdadero centro de paz y alegría. Su matrimonio fue un testimonio de caridad, de unidad, entrega, hasta el punto de compartir la misma fecha de partida a la casa del padre junto a dos de sus hijas en un accidente aéreo. Esta imagen de fidelidad y destino compartido nos estremece y nos recuerda que la vocación al servicio no es solitaria. En ese hogar se vivía la doctrina social de la Iglesia con naturalidad. La política no era un trabajo, sino una extensión de la misión familiar de servicio al prójimo. Su vida nos plantea una pregunta urgente. ¿Son la política y la religión esferas opuestas? La respuesta que nos dio Calvani no es la de un tibio, sino la de un hombre que vive la fe católica. Y nos dice, deben fundirse en el servicio al bien común. Calvani hizo de su vida pública un camino de santidad, demostrando con su vida y actuación que la política, como afirmaba el Papa Pío XI,
puede ser la forma más alta de la caridad la caridad política. Un cristiano en la vida pública. Arístides Galvani encarna la síntesis perfecta entre fe, pensamiento profundo y acción transformadora. Su vida demuestra que la política no es un espacio de lucha por el poder, sino del servicio, misión y apostolado. En una época de crisis moral, violencia, corrupción y desencanto social, su mensaje hoy, más que nunca, resuena con fuerza. Cito su respuesta. Podemos transformar la vida pública sin renunciar a traicionar a Cristo. Quiero hacer un paréntesis porque el, el- lo que nos puso el profesor Piqué fue un buen preámbulo para lo que hoy voy a decir, y su exposición fue excelente y creo que nos concatenamos en esas ideas que estamos compartiendo hoy. Repito, podemos transformar la vida pública sin renunciar ni traicionar a Cristo. La figura de Cristo emerge como un faro para quienes sentimos el llamado a construir una sociedad más justa, humana y fraterna. Galvani, un católico fiel. El motor de la acción, mostrar el hogar y la fe. Para entender al canciller y al político, debemos conocer primero al hombre, al católico que vivía cara a Dios. ¿Qué significa esto? Significa que su política no era un paréntesis, sino el lugar donde se encontraba con Dios. Él vivía la llamada universal a santificarse a través del trabajo ordinario. Para Galvani, la mesa de negociación, el escaño parlamentario, el despacho diplomático eran su altar. Allí con rectitud, honestidad y una envidiable competencia profesional, buscaba la justicia para el pueblo. Sus valores, la dignidad de la persona, la justicia social, la verdad, no eran retórica, eran su credo en acción. Abogado prestigioso, formador de jóvenes e intelectual brillante, destacó su vida a unir el pensamiento social cristiano con la acción concreta. Decía, la política es demasiado seria para dejarla en manos de improvisados. Política a la luz de la doctrina social. Galvani nos enseñó que la política es el arte de hacer posible lo justo, no solo lo posible. Su vida fue una aplicación coherente de la doctrina social de la Iglesia. Nos repetía, la dignidad de la persona humana es el valor supremo. Galvani entendió que la economía y el poder político son herramientas, nunca fines. El principio central de su pensamiento, extraído directamente de la doctrina social de la Iglesia, es la dignidad inalienable de cada individuo, creado a imagen y semejanza de Dios. La política es, entre todo, el arte de servir al hombre en su plenitud. Como abogado y diputado en 1947, su voz se elevó en defensa de los trabajadores y expresaba: el orden de las cosas debe someterse al orden de las personas y no al revés. Cuando fue canciller, al promover la justicia internacional, negaba que se tratase a cualquier persona como un mero engranaje del Estado o del mercado. Esa visión lo llevó a rechazar firmemente la ideología que subordinaba a la persona humana a ser sometida al Estado, al partido o al mercado, diferenciándose tanto del colectivismo marxista como del individualismo liberal. El principio central de su pensamiento, extraído directamente de la doctrina social, es la dignidad inalienable de cada individuo creado a imagen y semejanza de Dios.
La política es ante todo el arte de servir al hombre en su plenitud, la solidaridad y el bien común continental. Como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, diseñó una política exterior basada en principios éticos. Arístides fue la figura fundamental en la entrada de Venezuela al Pacto Andino, promoviendo la justicia social internacional, la solidaridad como virtud moral auténtica. Galvani nos demostró que el bien común no se detiene en las fronteras, sino que exige la cooperación para el desarrollo integral de los pueblos. El amor hecho estructura la caridad política. Galvani nunca sacralizó la política, pero tampoco la secularizó. Él entendió y predijo que la caridad política no se trata de dar una limosna, caridad personal, sino de crear estructuras justas, caridad política, para que nadie necesite mendigar. Cuando los papas Pío XI y Pablo VI, citando, perdón, a los papas Pío XI y Pablo VI, la política es el camino de la más vasta caridad. La caridad política es la que une a todos con una ligadura inescindible que no se puede dividir, partir o separar, y que hace que la actividad de los hombres se oriente a la obtención del bien común. El mensaje clave. Quienes afirman que la fe y la política no se mezclan están pidiendo a los cristianos que dejen una parte esencial de sí mismos en la puerta de entrada de la vida pública. Galvani nos dice, entra con todo, lleva tu fe, tu ética y tus valores al centro de la toma de decisiones, no para imponer, sino para iluminar y servir. Arístides entendía al político como un servidor, no como el dueño del poder. Arístides como canciller y el pluralismo ideológico. Como canciller fue ejemplo de integridad y compromiso con la paz. Defendió sin miedo la dignidad humana. Denunció violaciones de derechos fundamentales y promovió el diálogo internacional. El poder para él era un medio, nunca un fin. El cristiano que abandona la política entrega su país a quienes no creen en la dignidad humana. Galvani defendió un marco legal que garantizara los derechos sociales y la participación ciudadana. En una conferencia internacional se negó a suavizar un documento sobre derechos humanos. No negociaremos lo esencial, dijo, y el texto final mantuvo su fuerza moral. Durante su periodo como ministro de Relaciones Exteriores, Galvani aplicó la ética cristiana a la diplomacia venezolana, buscando promover la paz y la cooperación regional con una visión de justicia. Apertura internacional. Galvani fue el verdadero principal promotor de la política de pluralismo ideológico que permitió a Venezuela restablecer relaciones diplomáticas con países con regímenes distintos, incluyendo la Unión Soviética, China, bajo el principio de la no injerencia y la autodeterminación de los pueblos, pero manteniendo el compromiso con la defensa de la democracia. En materia de integración y justicia económica, desempeñó el papel crucial en la adhesión de Venezuela al Acuerdo de Cartagena, Pacto Andino, y abogó por un nuevo orden económico internacional que fuera más justo con los países de desarrollo, alineando la política exterior con los valores de la solidaridad global. Promotor de la democracia cristiana continental. Galvani fue secretario general de la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA, y fundador del IFADEC, el Instituto de Formación Demócrata Cristiano. Galvani dedicó años a formar líderes y promover la democracia en un continente marcado por las dictaduras.
Su esfuerzo por buscar soluciones pacíficas y negociadas a conflictos en Centroamérica es un testimonio de su compromiso con la paz basada en la justicia. Arístides Galvani encarnó el ideal del ciudadano y político cristiano, demostrando que la fe no debe aislarse de la vida política, sino que debe y tiene la capacidad de inspirar una acción política al servicio del bien común. Su vida estuvo marcada por la coherencia entre convicción y acción y constituye un llamado constante a la ética y a la dignidad, motores esenciales de una verdadera democracia en el ámbito latinoamericano. Para Galvani, el cristianismo no era una etiqueta personal, sino el fundamento ético y doctrinal de su vocación política. Arístides Galvani nos enseñó, que la democracia cristiana era una visión integral del ser humano y de la sociedad. Decía, la dignidad humana es inviolable. La persona está por encima del Estado. La libertad nace de la verdad. La solidaridad es justicia en acción. La familia es el corazón de la sociedad. La economía está hecha para mejorar la vida del hombre y no para dominarlo. Los enemigos del político cristiano hoy, Galvani identificó tres grandes enemigos: la corrupción moral, el cinismo político, la ideología sin rostro humano. Hoy añadimos la polarización, el desprecio por la vida y la familia, la manipulación mediática, el miedo a participar en política. Para Galvani, las virtudes del político cristiano son tres virtudes interiores, porque las practicaba: humildad, valentía moral, lealtad a la conciencia. Tres virtudes de acción: competencia profesional, diálogo y escucha, paciencia histórica. Arístides Galvani, considerado por muchos el apóstol de la democracia latinoamericana, fue el hombre que con el solo poder de la palabra apoyada en sus creencias, convicciones y dedicación al trabajo, sin dinero y sin armas, logró contener y derrotar el imperio soviético en Sudamérica y el Caribe en su momento de mayor extensión. Concluimos. Un llamado final a la integridad. Mis amigos, Arístides Galvani ha sido declarado siervo de Dios. Este proceso de beatificación no es solo para recordarlo, sino para inspirarnos que podemos vivir la santidad en lo ordinario y en lo público. ¿Qué nos dice el ejemplo de Galvani a nosotros, cristianos comprometidos con la política en el siglo XXI? Prioridad, la vida interior. Su eficacia política venía de su profunda vida de oración, de su misa diaria, de su fe. Nos decía, y cito, no podemos cambiar el mundo si no estamos anclados en Cristo. Misión, luchar por la justicia. El amor a Dios debe traducirse en un amor ardiente y efectivo por la justicia social. La política es el lugar donde el amor al prójimo, especialmente a los más necesitados, se hace estructura, se hace ley, se hace presupuesto de gasto e inversión de la solidaridad humana. Repito, es muy importante esto. La política es el lugar donde el amor al prójimo, especialmente a los más necesitados, se hace estructura, se hace ley, se hacen presupuestos de gasto e inversión de la solidaridad humana. Integridad
cero doble discurso. Galvani fue temible en la política por su coherencia. No tenía recursos retóricos vacíos, solo la fuerza de la verdad y la integridad moral. El hombre y la mujer de nuestro tiempo buscan respuestas auténticas, no ideologías vacías. El hombre y la mujer de nuestro tiempo no necesitan discursos perfectos, necesitan políticos íntegros como Aristide Galvani. Aristide Galvani en su vida y en su partida junto a su esposa y sus hijas nos legó una verdad inmutable. El cristiano está llamado a ser fermento en la masa. No podemos huir del aerópago de la política. La política es el campo de la más vasta caridad. Es hora que, siguiendo el ejemplo de Galvani, emprendamos la tarea de llevar a la luz de llevar la luz de nuestra fe con competencia, con amor, con valentía a todos los lugares donde se decide el destino de nuestros pueblos. Galvani siempre tenía un estribillo que se adelantó a los estragos que hoy causan el frívolo relativismo y el engañoso laicismo. Vive como piensas o terminarás pensando como vives. Cuentan que la víspera de su muerte, en el accidente aéreo en ruta a Guatemala, Arístides Galvani, visiblemente emocionado, había dicho a Vinicio Cerezo, recién electo presidente de Guatemala: cumple con tu deber, Patojo. Patojo quiere decir muchacho en Guatemala. Estaba satisfecho de haber visto coronada su última misión, al contribuir eficazmente con el retorno de la democracia a ese país. De hecho, los esfuerzos y riesgos, aún personales, que asumió Galvani por restaurar la paz en esa parte de América, le habían ganado el calificativo de arquitecto de la democracia en Centroamérica. Muchos de sus papeles, grabaciones y apuntes son en verdad conferencias para leerlas de pie, con brío, con sobriedad, de lecciones magistrales, donde su pluma fue un escudo para la paz, que amó intensamente, pero que no llegó a verla consolidada por su muerte el 18 de enero de 1986, precisamente cuando viajaba a Guatemala. Finalmente, queridos amigos, repito palabras expresadas por Arístides Galvani que aspiro queden grabadas en nuestro corazón. Y cito: la democracia hay que establecerla donde no la hay. Hay que consolidarla donde ya se ha establecido, y hay que perfeccionarla cuando ya se ha consolidado. La democracia, por tanto, ni es ni será nunca perfecta, pero siempre será perfectible. Los problemas de la vida pública no se resuelven en paraísos terrenales ni en promesas ideológicas. La experiencia política moderna demuestra que la verdadera convivencia democrática nace cuando todos trabajamos juntos por el bien común dentro de una sociedad organizada para servir al hombre y nunca para convertir al ciudadano en instrumento del Estado. Ahora y siempre nos corresponderá hacer realidad ese legado que, estamos seguros, Arístides nos brindará con su apoyo e intercesión, y lo verán realizado desde el cielo. Muchas gracias.